¿Qué tal, amigos de YouTube? Muy pero muy buenas para todos, mis amigas, mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. Volvió.com, volvieron los videos y vine para quedarme. En esta oportunidad te voy a enseñar cómo armar una PC paso a paso para que puedas hacerlo sin ningún problema. Muchas veces ocurre que por temor a romper algo no se animan a hacerlo, pero con esta guía va a resultarles mucho más fácil. Este video está pensado para aquella persona que tenga un mínimo conocimiento sobre los nombres y funciones de cada componente que voy a utilizar, a los efectos de que puedan seguir el tutorial de manera más dinámica. Pero si llegaste acá y algunos conceptos no tenés todavía claro, arriba está saliendo una tarjeta con un video donde te explico todas las partes de la PC y los periféricos, bien completo, que te va a servir para esto. En YouTube hay distintos canales que enseñan cómo armar una PC, pero en este video, además de enseñarte cómo armarla, te voy a dar un plus, un adicional, una serie de consejos para que no cometas ningún error y dañes algún componente. Estos consejos van a parecer muy simples, pero les aseguro que muchas veces no se tienen en cuenta. Ahora sí, empezamos. Lo que vamos a necesitar para hacer este trabajo es un destornillador Phillips y pasta térmica si el micro que tenés es usado. Si tu microprocesador es nuevo como el que yo voy a usar, ya viene con pasta térmica incluida y esta vez no la vas a necesitar. No hay un orden cronológico para la instalación, por tanto te voy a enseñar la manera en la que yo lo hago, que me parece más cómodo. La idea de este video es que sirva como referencia para armar cualquier computadora. Los componentes a utilizar son prácticamente los mismos, pueden variar según el modelo o marca que elijan, e incluso la antigüedad de la PC. El primer consejo que les voy a dar es tener en cuenta el tipo de ropa que tenemos puesta al momento de manipular componentes de computación. Aunque parezca raro esto, hay ciertas prendas que producen o conservan energía estática, y esa estática puede dañar algún componente de la computadora. Lo mejor es utilizar prendas de algodón. Los componentes actuales tienen y traen una protección mayor de estática, pero no está de más tener en cuenta esto. También pueden utilizar pinzas o pulseras antiestáticas, pero si no tienen una, no es necesario comprar, con tomar las precauciones necesarias es suficiente. Comenzamos conectando los componentes en la placa madre, fuera de gabinete, para que podamos trabajar mejor. La placa madre o cualquier componente puede dañarse con facilidad, por tanto, siempre que manipulen estos elementos deben tener las manos limpias, secas, libres de grasitud o cremas, que hagan que se resbalen o rompan dichos elementos. Otro punto importante es el lugar en donde van a armar la PC. Lo aconsejable es una mesa o un espacio amplio de trabajo, libre de tierra y que les permita trabajar cómodos. Descarten trabajar en el piso, sobre alfombras o arriba de la cama. Una buena manera de armar esto y no tener problemas de dañar la placa es colocarla arriba de la caja original que trae la misma. Para manipular la placa siempre agárrenla de los costados. Nunca toquen los sockets ni agarren los capacitores o conectores. En este caso, la placa madre que voy a usar es una MSI H310M. Vamos a conectar el microprocesador a la placa madre. Este paso puede variar según la marca de procesador que usen. Si es AMD, esta tiene los pines de contacto directo en el procesador, y el socket de la placa tiene la misma cantidad de orificios para cada pin del micro. Si es Intel, es al revés, el micro tiene los contactos y el socket los pines. Para esta PC, el micro utilizado es un Intel Core i5 9400F novena generación. Si se fijan, todas las placas traen un apartado especial para conectar el micro, con una palanca que lo sujeta a la mother. Lo que debemos hacer es levantar esa palanca haciendo un poco de fuerza para destrabarla y allí colocar el micro. Esta placa trae un plástico adicional de protección que debe quitarse antes de colocar el micro. Cualquiera de las dos marcas de micro que usen, existe una sola posición para colocarlo, de modo que encaja perfectamente en el socket de la placa. No se debe aplicar fuerza, porque se puede dañar. Como referencia para saber de qué forma se debe colocar, podemos guiarnos con un triángulo que está pintado en una de las puntas del micro, y ese mismo triángulo está marcado en el socket de la placa. Por tanto, ambos triángulos deben coincidir. Una vez colocado el micro correctamente, bajamos la palanca y la chapa para sujetarlo. Deben asegurarse que esa chapa se ajuste debajo del tornillo de la placa madre. Y listo, micro instalado. Ahora vamos a colocar el disipador de calor y el cooler. Ambos van arriba del procesador. En mi caso, al utilizar un micro nuevo, como les había dicho, trae colocada pasta térmica debajo del disipador.
Pero si ustedes utilizan un cooler usado o quieren quitar la pasta que viene de fábrica, deben colocar pasta térmica entre el disipador y el micro. Es un paso muy importante. Nunca armen una PC sin estar seguros que el micro tiene colocada pasta térmica. Es un proceso que, aunque parezca simple, es importante. Hay distintas formas de colocar pasta y todas son válidas. Algunos la colocan en forma de cruz o colocan un poco y luego lo esparcen sobre el micro, otros colocan 3 líneas paralelas, etc. La forma que utilizo yo, y que es universal por así decirlo, es la medida del grano de arroz. ¿Y en qué consiste esto? Colocar pasta en el centro del micro, la cantidad similar al tamaño de un grano de arroz, y luego colocar el disipador para que se desparrame por todo el micro. No es bueno poner demasiado, al punto que salga para los costados, con un poco es suficiente. Ahora es el momento de colocar el disipador de calor y el cooler. Acá también va a variar según el tipo de placa y marca de procesador que utilicen. Algunos pueden tener una palanca a un costado, tornillos o topes de plástico como el que tengo acá. Sea cual sea el que tengan ustedes, lo que deben hacer es sujetarlo a la placa de modo tal que tanto el cooler como el disipador no se muevan y estén bien apretados. En este caso debemos colocarlos en el lugar correcto, es decir, que coincidan los topes con los agujeros de la placa. Paso siguiente es comenzar a presionar cada tope hacia abajo. No apliquen demasiada fuerza, hasta que haga un clic, y luego girar media vuelta con la mano asegurándose que se ajustó correctamente. Por último, debemos conectar el cable del cooler a la placa, que también va en una sola posición, y el conector se llama fan, y listo. Cooler y disipador instalado. Es el turno ahora de las memorias RAM. Acá se debe tener en cuenta la cantidad de ranuras que tiene la placa madre. Pueden ser 2, 4 o 6. Si usan más de una memoria, ambas tienen que ser iguales, es decir, si tienen una de 4 GB, por ejemplo, pueden agregarle otra de 4 GB, no una de 2 o una de 8 para evitar problemas. En este caso, voy a utilizar dos memorias de 8 GB cada una DDR4 con una velocidad de 2400 MHz. Al igual que el micro y casi todos los componentes de la PC, existe una sola manera de colocarlas, guiándose por la ranura que tienen en el centro. Primero, abren las trabas de las ranuras, agarran de los costados la memoria, verifican la posición correcta. Los contactos de la RAM tienen dos lados, uno más largo que el otro, lo cual coincide con el socket que también tiene dos espacios divididos, uno más largo que el otro, y luego hacen coincidir los lados y presionan desde arriba hacia abajo, primero de un lado y luego de otro, hasta que se escuche este ruido. Y listo, memoria instalada. Repetimos lo mismo con las demás memorias si tuvieran. Con esto ya tenemos los componentes instalados en la placa madre. Es momento de pasar al gabinete para instalar la placa. Utilizo en este caso un gabinete gamer Hanever Evolution B7, color negro con lateral transparente. Si están armando por primera vez la PC, deben colocar antes de la placa la chapa de conexión trasera del gabinete. Esta chapa tiene una sola posición. Pueden guiarse colocando los 3 círculos hacia abajo. Esos círculos corresponden a la entrada de micrófono o salida de audio. Si esta chapa está colocada, omitan este paso. Ahora sí, podemos instalar la motherboard. Otro consejo, verifiquen siempre antes de atornillar la placa al gabinete que tenga puestos los tornillos para placa madre. Son similares a los que les muestro acá, y sobre estos atornillaremos la placa, de modo tal que queda un espacio entre la placa madre y el propio gabinete. Nunca atornillen la placa directo a la chapa del gabinete o dejen algún tornillo suelto que haga contacto entre ellos dos, porque se va a quemar la placa madre. Ahora sí, debemos posicionar correctamente la placa, siempre tomándola de los costados hasta que los agujeros de la placa coincidan con estos tornillos que les mencioné. Pueden guiarse también por las salidas traseras del gabinete y luego comenzamos a atornillar. Si es la primera vez que estás armando la PC, los tornillos a utilizar son los que vienen con la placa madre y son los únicos que entran en los orificios, así que no vas a tener problema para identificarlos. Otro error que se suele cometer acá es apretar los tornillos de manera exagerada. Los tornillos se deben ajustar hasta que haga tope, con eso es suficiente. Si se aplica más fuerza, se puede partir la placa. Una vez finalizado, ya tenemos montada nuestra mother al gabinete. Ahora vamos a pasar a los discos.
Para esta computadora voy a utilizar dos. Uno SSD de 240 GB marca Kingston y otro HDD Barracuda de 1 TB. Comenzaré instalando el SSD. Depende del gabinete que usen, es la ubicación que le van a dar a los discos. La mayoría trae bahías para colocar ahí los discos. Este gabinete tiene un apartado distinto para los SSD para atornillarlos directo a la chapa y está señalizada la ubicación como ven acá. Este tipo de discos puede estar en contacto directo con la chapa del gabinete porque su exterior es de plástico, por tanto solo debemos ubicarlo correctamente, que coincidan los agujeros y atornillarlo. Listo, disco sólido instalado. Pasamos al disco HDD. Este lo voy a colocar en la bahía correspondiente y deben asegurarse que coincidan los agujeros del disco con los del gabinete y luego atornillan. Mínimo deben ponerle un tornillo para evitar que el disco se mueva y provoque alguna vibración indeseada. Con eso, el disco quedó en su lugar correcto. Paso siguiente, conectar los discos a la placa. Puede ser con cable IDE o SATA, depende la PC que estén armando. En este caso son SATA, y voy a utilizar unos cables para la explicación de color rojo, para que contraste con el negro y se entienda mejor la explicación. Pero luego usaré los definitivos en color negro, por tanto van a haber dos colores de SATA. Comenzaré por el disco sólido, que es donde voy a instalar el sistema operativo. El cable SATA, como las demás conexiones, tiene una sola posición en la que se conecta, así que no van a tener problemas. Y ahora debemos conectarlo en la placa en el conector SATA 1. Paso al disco HDD. El proceso es el mismo, conectamos el SATA al disco y luego a la placa en la conexión SATA 2, 3 o la que quieran. Si tienen una computadora que utiliza conexión IDE, estos cables de datos son diferentes y tienen 3 terminales, una en el centro y 2 a los extremos. La que está más separada del conector central, normalmente de color azul, es la que deben conectar a la mother. La del centro, al disco esclavo, normalmente es de color gris, para conectar un segundo disco, y la última al master, normalmente negra. Si solo tenemos un disco, será master, y el conector central quedará libre. Conectan el master al disco. Para guiarse de la posición correcta, una de las terminales del cable IDE es roja, y corresponde con el pin 1. Este dato es importante porque les va a servir para que no conecten el cable de forma invertida al disco duro. Al conectar el cable IDE al disco, tengan la precaución de conectar la terminal roja lo más cerca posible de donde el disco duro tiene su conector de corriente Molex. Luego de esto, toman el terminal de color azul y deben conectarlo a la placa madre donde dice IDE 1. Pero en otros casos, depende de la placa, puede llamarse IDE 0 Primary IDE. Para no correr el riesgo de conectarlo de forma invertida, hay una pestaña en el conector y en el cable, así que solo deben hacer coincidir estas pestañas. Y con esto ya conectamos los discos a la placa madre. Un dato importante, siempre deben conectar el disco donde tiene el sistema operativo en SATA 1 o IDE 1. Esta computadora recibirá internet mediante conexión Wi-Fi, por tanto voy a instalar una placa Wi-Fi. Si ustedes no lo necesitan, pueden omitir este paso. La placa que utilizo es una TP-Link PCI Express. Primero, debemos liberar un zócalo en la parte posterior del gabinete. Procuren que el zócalo que liberen sea el que coincida con el conector PCI de la placa, para que les resulte más fácil. Luego, quitan la antena para trabajar mejor y colocan la placa haciendo un poco de fuerza hasta que haga un clic. Paso siguiente, acomodan el zócalo en el gabinete y lo atornillan. Por último, colocan la antena y listo, placa Wi-Fi instalada. Vamos a pasar a la conexión del panel frontal, algo que causa mucho temor a quien se inicia en el armado de PC. Lo primero que te voy a decir, y para darte un poco de tranquilidad, es que si conectás equivocadamente un conector, es muy raro que se queme algo, simplemente no va a funcionar. De todas maneras, vamos a conectar todas las cosas de manera correcta. Es muy aconsejable en estos casos consultar el manual de la placa donde te explica cada una de las conexiones y lugares donde debe conectarse.
Si bien todas las placas tienen conexión para panel frontal, el nombre e incluso la ubicación de donde se encuentran puede variar. Por tanto, voy a explicar dónde conecto en esta placa. Además, cada cable tiene en su parte plástica el nombre de cada uno, para que se nos simplifique aún más la conexión. Lo primero que debemos hacer es identificar el lugar donde vamos a conectar estos cables a la placa madre. En esta placa se sitúa en la parte inferior central con el nombre JFP1. En otras placas puede figurar como F-panel y ubicarse en la parte inferior derecha. Una vez que encontraron el lugar, pueden observar que son 10 conexiones con 9 pines. Uno de ellos no tiene pin. Este es otro elemento que pueden usar para identificar la conexión de la placa. En este gráfico visto de frente se va a entender mejor. El primero, en el lado izquierdo, se coloca el Power LED positivo y le sigue en la misma línea el negativo. En algunas PC puede que la ficha positivo y negativo vengan en una misma ficha y se utilicen los dos pines. En este caso vienen separados. Estos indican con luz LED cuando la PC está encendida. En la segunda línea, comenzando también desde la parte izquierda, vamos a conectar el HDD LED. En este caso viene un solo conector para positivo y negativo. La forma correcta de conectarlo es el positivo en el lado izquierdo y el negativo en el lado derecho. Este conector indica con una luz cuando nuestro disco está trabajando. Pasamos al siguiente conector, que es el Power SW. Este se conecta en la primera línea de pines, al lado de los Power LED, y también tiene un solo conector para positivo y negativo. Esta conexión es la de nuestro botón de encendido de la PC. Por último, debemos conectar en la segunda línea de pines, al lado de los HDD LED, el conector Reset SW. Este es la conexión del botón de reinicio de la computadora. Una vez conectados todos los cables, les deberá quedar libre un pin y una conexión sin pin. Ahora pasamos a conectar el audio del panel frontal. Esto corresponde a la entrada de micrófono y salida de auricular. Si tu PC no tiene audio en la parte frontal, omitan este paso. De la misma manera que hicimos con la conexión y encendido, ahora debemos buscar en nuestra placa madre el lugar de conexión. En este caso, figura con el nombre de JAUD1 y se encuentra en la parte inferior izquierda de la placa. Se trata de un conector de 9 pines y uno vacío, por tanto debemos hacer coincidir el espacio vacío de la conexión con el del cable, y listo. Ahora pasamos a conectar los puertos USB 2.0. Para ello buscamos en nuestra placa el conector JUSB1. Se encuentra en la parte inferior de la placa entre los dos conectores que pusimos recién, el de audio y el frontal. La conexión es similar a los otros, de 9 pines y un espacio vacío, pero en este caso el que no tiene pin se ubica en la segunda fila. Hacemos coincidir los espacios vacíos y lo conectamos. Solo resta conectar el puerto USB 3.0. Como referencia que se trata de un conector 3.0, es de color azul y se conecta en JUSB. Se encuentra en la parte derecha de la placa. Es turno ahora de la placa gráfica. Utilizaré una Gigabyte GeForce GTX 1080 de la serie G1 Gaming. Depende qué tipo de placa utilicen, es la cantidad de chapas que deben quitar en la parte posterior del gabinete. Esta placa requiere 2, se quitan, luego se quita también la traba de plástico que trae en el conector PCIe de la placa y procedemos con la instalación. Pueden poner el gabinete en posición horizontal para trabajar más cómodos. Abrimos la traba de la ranura PCIe. Paso siguiente, conectamos la placa. Trabajen con cuidado, muchas veces los espacios son chicos y al tener varias cosas conectadas, el espacio se reduce aún más. Debemos escuchar el clic y coincidir las salidas DVI y HDMI de la placa con la parte posterior del gabinete. Controlamos que esté bien conectada y listo, tenemos la GPU instalada. Por último, y ya para ir terminando con los componentes internos de la PC, vamos a conectar la fuente de alimentación. Voy a utilizar una fuente Thermaltake Smart Series certificada 80 Plus bronce de 650 watts reales. Un consejo que les voy a dar referente a las fuentes de alimentación:
es que si la PC que están armando es de estilo gamer, es decir que cuenta con un procesador de última generación, una placa gráfica dedicada, etc., compren una fuente que sea certificada. Esto les va a dar la seguridad que los watts que dice tener la fuente son reales y no van a tener problemas luego. Más adelante voy a hacer un video exclusivo sobre las diferencias entre una fuente certificada y una no certificada o genérica. Otro punto a tener en cuenta, que esto depende de su gabinete, es la posición en la que va a estar la fuente, ya sea en la parte superior o en la parte inferior. En este caso es en la parte inferior. La colocamos en la posición correcta, con la conexión de corriente hacia atrás y comenzamos a atornillar. Los tornillos a utilizar son los de cabeza octogonal, vienen con la fuente, similares a los que ven en pantalla. Lo que queda por hacer ahora es comenzar a conectar los cables de la fuente a cada componente de la PC. Comenzamos con el micro, generalmente está identificado en el cable y dice CPU y tiene 4 conectores. Lo debemos conectar a la placa madre en donde dice CPU PWR1. Este conector es fácil de identificar, se encuentra en la parte superior de la placa, cerca del micro, y tiene también una sola forma de conectar al cable. Ahora conectamos el que alimenta la mother. Este es el conector más grande de todos. Se conecta con 24 pines, muy simple de identificar por su tamaño. Debemos conectarlo a la placa donde dice ATX PWR1. Está situado a la derecha de la placa, arriba del conector USB 3.0. Continuamos con la conexión de cables. Es el turno de darle energía a los discos. Todas las fuentes traen conexiones para discos SATA e IDE. Depende del tipo de disco que tengan, es el que deben usar. Comenzamos conectando primero el disco SSD en la ranura que está pegado al cable de datos SATA. Luego conectamos el HDD de la misma manera. Solo queda conectar la alimentación para la GPU. Para eso localizamos el conector identificado como PCIe, en este caso de otro color, es rojo, con un conector de 6 pines y un segundo conector de 2. Debemos conectarlos a ambos. Puede que su placa tenga solo 6 pines, por lo que deberán dejar libre el conector de 2. Como les digo nuevamente, existe una sola forma de conectarlos. Trae una marca que debe coincidir con el de la placa gráfica y listo. Tenemos ya todos los conectores instalados y conectados. Si venían siguiendo el video con atención, pueden ver que al principio los cables estaban bastante desordenados y se cruzaban entre los distintos componentes, haciendo que la vista general de la PC luciera desprolija. Y ahora se ven un poco más ordenados. Lo que ocurrió es que fuera de cámara comencé a ordenarlos de manera tal que la apariencia sea mejor. Esto me sirve para hacer hincapié y darles otro consejo. Traten en lo posible de ir acomodando los cables entre el gabinete y los componentes para que quede todo más acomodado y ordenado, e incluso lograr un aspecto mucho más vistoso. Lograr conectar correctamente todos los cables e incluso lograr un orden entre los componentes no es algo imposible, solo deben tener paciencia. Como adicional, este gabinete trae incorporado 4 coolers, 3 frontales y 1 en la parte posterior, y deben ser conectados también. Para ello buscamos un concentrador de coolers. ¿Qué es esto? Es un aparato que permite conectar todos los coolers que tengamos hasta un total de 10. Este vino con el gabinete y resulta de gran utilidad, ya que mi placa madre no cuenta con todos los conectores para los coolers que necesito, y con este aparato se resuelve el problema. Solo debemos conectar todos los coolers al concentrador y luego conectar este aparato a un SATA de la fuente de alimentación para que los coolers reciban energía. Una vez hecho esto, listo, ya tenemos todo conectado. Un consejo más, antes de pasar a la parte exterior, corroboren que cada conexión y componente que conectaron esté correcto. Si quedó algo flojo, no va a funcionar y va a traerles un problema después. Y ahora sí, procedemos con la conexión exterior. Primero conectamos la entrada de energía a la PC, luego la salida del monitor,
En este caso será la salida directa de mi placa gráfica con conexión HDMI. Por último, vamos a conectar los periféricos, teclado y mouse. Utilizaré un par Genius inalámbricos, por lo que solo debo conectar el USB para que los reconozca. Ahora pasamos a conectar el monitor. Primero la entrada de energía y luego la entrada de imagen en el HDMI. Paso final es tomar la entrada de energía del monitor y CPU y conectarlos a un UPS. Es una UPS Lion de 500 watts. El último consejo que quiero darles respecto a esto es que si bien no es algo propio de la PC, el uso de UPS es tan importante como cualquier otro componente, ya que va a proteger toda la PC de posibles altas o bajas de tensión e incluso les va a permitir apagar correctamente la computadora en caso de corte de electricidad. Por tanto, es algo que deben tenerlo muy presente. Si por tema económico o cualquier tema no pueden tener un UPS, mínimamente compren o consigan un estabilizador de tensión para protección. Una vez conectado todo, es momento de darle al botón encendido. Y listo, arranca la PC. Todo este tutorial fue basado en el hardware, por tanto en un próximo video les voy a estar enseñando el software, es decir, cómo instalar el sistema operativo en su PC. Pero por ahora esto es todo, tutorial terminado. Si te quedó alguna duda, escribime en los comentarios que te voy a estar respondiendo y ayudando. Si sos nuevo en el canal o venís mirando varios videos y aún no lo hiciste, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificación. Ahora sí, nos vemos en el próximo video. Chau chau.